rifle hacia la oscuridad, pero no vi nada. No sabía hacia dónde estaba apuntando, de hecho. Solo sombras veía. Debe ser un animal, pensé, tratando de calmar mis nervios. Y bueno, parceros y parceras, sean bienvenidos a un nuevo y emocionante video con el gato Alex. Y les cuento que el video de hoy va a estar súper bacano. ¿Y saben por qué? Porque es una experiencia que me pasó a mí, me pasó cuando estaba en el ejército. Entonces, pues bueno, a los que no les gusta el terror, pues les va a ser un poco difícil. Pero a los que les gusta, de pronto puede ser que les parezca bacano o curioso. Entonces, pues nada, de igual manera yo espero que les guste porque es una experiencia que, lo que les decía, realmente pues me marcó mucho. Y asimismo pues también quería decirles, muchachos, que bueno, muchos de ustedes sabrán, o bueno, algunos de ustedes de pronto sabrán para qué puede servir cargar una bolsita de sal en el bolsillo. Pero realmente a mí me alcanzó a servir mucho. Entonces, bueno, los dejo con este gran video, muchachos, porque lo que les digo va a estar súper espectacular. No se les olvide suscribirse, no se les olvide darle like a la campanita, ya saben. Y muchachos, mis diseños exclusivos de Iron Maiden, por si de pronto quieren mirar, buscar, comprar de pronto alguno de mis diseños, entonces pendientes, muchachos. Bueno, la buena, la energía. La noche se extendía sobre el campamento como una manta oscura. Las sombras se alargaban, alimentadas por la luna llena, que brillaba en el cielo como un ojo gigante que todo lo veía. El silencio era profundo, solo roto por el suave murmullo del viento entre los árboles. Yo era apenas un joven soldado recién llegado al ejército. Estaba solo en mi puesto de guardia. Cada hora parecía durar una eternidad. El frío me calaba hasta los huesos, pero un sudor frío me recorría la espalda. Creía o sabía que algo no iba bien en ese momento, parceros. La verdad tenía bastante miedo. El aire se volvió pesado, cargado de una energía extraña. Los ruidos habituales de la noche, los grillos, las lechuzas, parecían haberse callado. Un escalofrío me recorrió la espalda, poniéndome la piel de gallina en mi nuca. Apreté con fuerza mi rifle, buscando seguridad en su contacto familiar. Mi corazón latía con fuerza. Un sonido sordo en mis oídos, rugido seco a mi derecha me hizo girar sobre mis talones. Apunté mi rifle hacia la oscuridad, pero no vi nada. No sabía hacia dónde estaba apuntando, de hecho. Solo sombras veía. Debe ser un animal, pensé, tratando de calmar mis nervios. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho frío y pesado. Otro crujido, pero esta vez fue a mi izquierda. Giré la cabeza y el corazón latiéndome hasta la garganta. Nada. De repente, el aire se llenó de un sonido extraño, como un murmullo. Eran voces quizás, pero distorsionadas, imposibles de entender. Se acercaban mezclándose con risas apagadas que hilaban la sangre. Me quedé paralizado, el miedo me dominaba. Las risas se hicieron cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Mi mano temblaba al apretar el rifle. No podía ver nada, pero la presencia invisible me rodeaba. Sabía que me observaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí una mirada fija en mí, fría y penetrante. Lentamente giré la cabeza hacia donde sentía esa mirada, y fue entonces cuando la vi. De pie en el límite del claro, estaba bañada por la luz de la luna. Había una figura femenina, bastante hermosa, con el cabello largo y oscuro cayendo por su espalda, en ondas brillantes. Su rostro era de una belleza casi irreal, pero su expresión era fría, distante. Sus ojos, grandes y oscuros como la noche misma, me miraban fijamente. No podía apartar la mirada de ella. Era como si me hubiera hipnotizado. Esta mujer sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Era una mueca fría, sin alegría. Un escalofrío me recorrió la espalda. Supe entonces con una certeza aterradora que no era humana. ¡Hola!, susurró. Su voz era suave como la seda, pero fría como el hielo. Estaba esperando. Intenté hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. De repente, recordé la bolsita de sal que llevaba en el bolsillo desde que inicié mi servicio militar. La saqué rápidamente, rompiendo la bolsita entre mis manos, y soplé esa sal hacia su rostro. Estaba mirando a ver qué ocurría. Sin embargo, un remolino de hojas y de tierra
se formó enfrente de mí, impidiéndome ver lo que estaba ocurriendo. Las risas aterradoras no cesaban. Cuando logré retomar la visión, la vi flotando en el aire. Su belleza se había desvanecido, reemplazada por una fealdad grotesca, bastante grotesca. Su piel se volvió gris y escamosa. Yo estaba temblando, no creía. Sus ojos brillaron con fuerza, tenía un fuego rojo y de su boca brotaban colmillos afilados. Un chillido agudo y desgarrador partió la noche. Esa figura se convulsionó, transformándose en una ave gigante y oscura como la noche. Sus ojos, dos brasas ardientes, me miraron fijamente, justo antes de desplegar sus alas y alzar el vuelo perdiéndose en la oscuridad. Me quedé allí paralizado por el terror, mucho después de que el pájaro había desaparecido. El olor a azufre persistía en el lugar. Tal vez esto era un recordatorio de la visión infernal que acababa de presenciar. Lentamente, el miedo dio paso a una sensación de inquietud. Veía que lo que había visto esa noche me perseguiría para siempre. Y así fue. Las noches siguientes, y muchas otras después de eso, estuvieron plagadas de pesadillas. Veía la cara de esa mujer, transformándose en una bestia alada una y otra vez. El sonido de su risa, esos chillidos, resonaban en mis pensamientos y en mis oídos, robándome el sueño. Ese olor a azufre, esa sensación se me metía en la nariz. Tal vez era un recordatorio de esa noche que me enfrenté a lo sobrenatural. Una experiencia que me cambió la vida. Ya no era el mismo joven, ya no era ingenuo. El que había llegado a prestar servicio había visto lo oscuro del mundo. Una realidad que se esconde bajo la superficie de lo cotidiano. Y sabía que algunas cosas no pueden ser explicadas, solo temidas. Bajo las estrellas, los otros soldados curtidos por estar en el monte y sin poder hablar con sus familias, tenían sus propias historias que contar. Historias de apariciones, de criaturas de la noche, de lugares malditos, donde el límite entre este mundo y el otro se desdibujaban. Nunca antes les había prestado atención, los desestimaba como supersticiones de viejas. Pero después de esta noche, empecé a escucharlas con atención, buscando respuestas en sus palabras. Unos hablaban de brujas, apariciones en medio del monte que rondaban los campos de batalla, atrayendo soldados a la muerte con su belleza sobrenatural. Algunos decían que eran almas de mujeres en pena, asesinadas por hombres mujeriegos, condenadas a vagar por la tierra en búsqueda de paz. Otros hablaban del jinete sin cabeza, pero eso ya es otra historia que les quiero contar en otro video. Historias de criaturas de la oscuridad, demonios que se alimentaban del miedo y la desesperación. Estas historias me llenaban de una mezcla de satisfacción y de terror. ¿Era posible que esta criatura que había visto fuese real? ¿Una entidad con un poder que escapaba en nuestra comprensión? ¿O era mi mente, traumatizada por la guerra y la soledad, que me jugaba una mala pasada? No me atreví a contarle a nadie lo que había visto, temiendo que me tomaran por loco, o peor aún, que me creyeran y me miraran con la misma mezcla de lástima y de miedo que yo sentía por mí mismo. Así que preferí guardar silencio, cargando con el peso de mi secreto. Pero el silencio era una carga pesada. Sentía la necesidad de hablar para poder contarle a alguien que me pudiera entender, creer. Me carcomía por dentro. Trataba de buscar en el rostro de alguno de mis compañeros algún indicio de que ellos también habían visto algo similar, alguna señal de que no estaba solo en mi locura. Pero sus rostros endurecidos por la soledad eran impenetrables. Muchos de ellos ya habían aprendido a vivir con el miedo, a silenciar los horrores que habían presenciado, y yo en mi silencio me convertí en uno de ellos.